¿Qué más, parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero les guste y sin mucho más que agregar, vamos allá. La historia comienza con un en vivo en MeTube. Una persona está diciendo que esta transmisión será solo para desahogarse un poco, conversar con la gente, diciendo que está algo estresado. Y realmente, el chat estaba de acuerdo. Los últimos tiempos habían sido bastante difíciles para todos. Pero el streamer dice que está siendo muy difícil porque sus hermanos menores lo ven como un hermano modelo, ¿sabes? Pero aún así, él no es nadie especial. Además, como es el mayor, tiene la responsabilidad de cuidar de los más pequeños. El chat le pregunta sobre sus padres y él dice que vive con su abuela ya que sus padres fallecieron y que tiene 2 hermanos menores. También comenta que el alquiler vence mañana, pero no quiere pedirle dinero a su abuela. El chat le dice entonces que debería estar trabajando en lugar de hacer lo que está haciendo ahora. Él responde que estuvo en el hospital y recibió el alta hace 2 meses, por lo que todavía está buscando trabajo. Pero realmente necesita dinero. Luego dice que, si no quieren escuchar su desahogo, pueden simplemente salir del en vivo. Él solo está haciendo esto porque necesitaba hablar con alguien, hasta que un usuario llamado Rimen donó 5 millones de wones. Claro que el streamer quedó en shock, preguntando: «Rimen, ¿por qué hiciste eso? ¿Estás loco?». Y pregunta si él forma parte de un canal que dona a streamers y luego observa sus reacciones. Dice que no tiene dinero para devolvérselo, pero Rimen responde en el chat: «No quiero que me lo devuelvas». El streamer se queda pensando y dice: «Bueno, entonces dame algo para hacer al menos. Puedes pedirme lo que sea». Entonces, Rimen pregunta: «¿Salvarías el Edén por mí?». El streamer piensa: ¿esto es un anuncio de un juego? ¿Edén? Y responde: «Está bien, salvo el Edén, no sé, sin problema». Y esa entidad que estaba al otro lado le dice que ahora habían hecho un contrato. El streamer, Kim Siwo, había hecho un contrato con Riemen. Aceptó salvar el Edén. Mucho tiempo después, Siwo simplemente estaba arrancando el corazón de un demonio, dando su último suspiro antes de morir, diciendo: «Adiós, Lucifer». Siwo había matado a Lucifer, el rey de los demonios, y piensa: «Jesús, ¿todo esto pasó porque alguien me donó en una transmisión?». Mi vida se volvió patas arriba. Se explica que Siwo, creyendo que esa donación era una estafa, hizo todo lo posible para no perjudicar a su familia. Así que aceptó salvar el Edén, tuvo que luchar por su vida, y también para salvar al mundo entero. Pero Rimen, esa entidad, una mujer, le ofreció un poder enorme para derrotar a los enemigos frente a él. Incluso tenía un sistema de su lado. Siwo pregunta: «¿No te equivocaste de persona?». Pero Rimen le dice que no, que él es el único que puede salvar el Edén. Y cuando lo haga, será enviado de vuelta a la tierra. Siwo piensa: «¿Eso es todo?», y le pide a Rimen que cuide de su abuela y hermanos. Y claro, que le consiga un trabajo cuando regrese a la tierra. Si ella cumple esa promesa, él hará lo que sea. Así, en ese momento, firmó un contrato con una diosa de ese mundo llamada Rimen, quien le dijo que aquellos frente a él eran enemigos. ¿Quién lo dudaría? Él prometió ayudar y Rimen prometió proteger a su familia. Para servir a Rimen en ese mundo, se convirtió en el Papa. Pero eso no fue todo. El Edén estaba lleno de demonios y enemigos, así que los erradicó a todos. Siwo tuvo que matar a los 7 grandes demonios. Esa era la única forma de salvar el Edén. 10 años después, Siwo dice que le llevó mucho tiempo resolver todo. Se pregunta si sus hermanos están bien y si puede vivir una vida normal después de todo esto. Hasta que Rimen le pregunta si está bien. Siwo dice que sí, que solo estaba pensando. Ella se disculpa y le agradece. Ese es el fin del contrato. Rimen dice que está segura de que él conseguirá trabajo cuando regrese a la Tierra. Pero Siwo solo podía pensar que ese mundo olvidado por Dios fue agotador de salvar. Entonces Rimen lo lleva a un paisaje hermoso, diciéndole que ese es el mundo que él salvó. Siwo dice que lo va a extrañar. Cuando entra al portal, le dice: «Rimen, la próxima vez que quieras engañar a alguien, ten algo de vergüenza». Y finalmente se despide de ese mundo. Rimen le agradece, pero también se disculpa con él. Mientras Siwo regresaba a la Tierra, piensa que está volviendo a su pacífica y verde tierra.
Ah, cómo extrañaba Corea, su Corea pacífica. Pero al volver, las cosas no se ven nada pacíficas. Había wyverns volando por todas partes, explosiones, disparos por todos lados y un ejército luchando contra ellos. Pedían refuerzos, porque no iban a aguantar. Siwo piensa que quería tanto oír a alguien hablar coreano, pero lo primero que escucha es gente maldiciendo y muriendo. Dice, volví 10 años después para ver esto. Esta es mi tierra pacífica. Piensa que debe ser un sueño, que tal vez sigue en el Edén soñando. Se pregunta si esto es un truco de la reina de las pesadillas, pero cree que no hay manera. Y entonces, Riemen aparece completando sus pensamientos, diciendo que no puede ser un sueño, porque él mismo le arrancó la cabeza a esa reina, su querido y orgulloso Papa Sagrado. Riemen dice que se veía increíblemente sexy cuando hizo eso. Siwo la mira fijamente y ella dice, no pareces muy feliz. Enviarte de vuelta fue un poco sin sentido. Siwo le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Nuestro contrato no terminó? Riemen responde que sí, pero que sigue siendo la diosa a la que él sirvió durante mucho tiempo. Al menos, debería mostrarle un poco de amor y respeto. Después de todo, gracias a ella volvió entero, sano y salvo a la tierra. Pero Siwo dice que quien lo arrastró a ese mundo fue ella. Entonces, Riemen se queda pensando un poco y le responde que, si se hubiese quedado en la tierra, habría muerto. Siwo pregunta cómo lo sabe. Riemen dice que sigue siendo una diosa. Entonces, el sistema lanza una alerta para Siwo. Un dios de otra dimensión está interfiriendo en los principios de la dimensión Tierra. Un principio fuerte deberá cumplirse ahora. Debido a un error de paradoja temporal, el tiempo se detendrá por 5 minutos. Y Riemen pregunta, ¿solo 5 minutos? Debe ser porque el evento principal está ocurriendo aquí. Agrega, ese es mi límite en una realidad que no es la mía. Ahora voy a hablar con total franqueza contigo, Siwo. Quiero hacer otro contrato contigo. Él pregunta, ¿ah, sí? ¿Otro contrato de explotación? Y ella responde, no. Esta vez, si no aceptas, no se hará. Pero vas a querer este contrato. Si lo haces, podrás usar los mismos poderes divinos en la tierra. Pero hay un detalle. Yo soy una diosa, y no tengo ningún fiel en este mundo. Entonces, las condiciones cambian un poco. Siwo pregunta, espera, ¿cuándo perdí mis poderes? Riemen le dice, calma, calma. Cruzar dimensiones no es nada fácil, interfiere directamente en la causalidad de este mundo. Así que, solo haber perdido los poderes fue algo bastante bueno para ti, podría haber sido mucho peor. Siwo piensa que esta mujer le está sacando de quicio. Y aunque Riemen sabe que hacer otro contrato es mucho, especialmente después de tanto tiempo en Edén, Siwo le responde, ¿qué estás esperando? Vamos, mujer, haz ese contrato rápido. Él piensa, voy a empezar de nuevo con poderes divinos en esta tierra. No quiero ser un protagonista olvidado. Entonces, firma el contrato con ella. La diosa Riemen de la dimensión Edén ayudará al humano Kim Siwo. El contrato entre dimensiones se llama la Santa Sede. En la investigación se confirma que no hay problemas con el contrato. El tiempo volverá a la normalidad en 1 minuto. Riemen le dice a Siwo que, lamentablemente, no tiene ninguna infraestructura en ese mundo, así que no podrá quedarse con él mucho tiempo, aunque puede resolver algunas dudas o problemas. Pero hay algo que él necesita hacer. El poder divino de una deidad depende de la fe que las personas tienen en ella, es decir, cuántos fieles tiene. Entonces, para que Riemen pueda mantenerse en la tierra, deben convertirse personas a su religión. Siwo tendrá que evangelizar. Riemen le dice, bueno, me voy. No llores por mi partida, mi papa. Siwo responde, espera, Riemen. Pero justo en ese momento, ella desaparece y el flujo del tiempo vuelve a la normalidad. Entonces, aparece una misión para él. Encuentra la orden. Esa es ahora su misión principal. Se explica que en este mundo faltan fieles, faltan creyentes, de la diosa Riemen, y para que Siwo mantenga su poder divino, debe fundar y expandir una orden religiosa. No hay restricciones sobre el método. El sistema se conectará automáticamente al evento principal dimensional y medirá el número total de fieles.
El límite de tiempo para esta misión es de 90 días. Siwo piensa, ¿una orden de Rimen en Corea? ¿Voy a ser el líder de un culto? Justo en ese momento, un Wyverns salta hacia él intentando devorarlo, pero Siwo rápidamente reacciona, acumula poder divino en la mano y lo contraataca, arrancándole un ala en el aire como si nada. Los soldados lo ven y piensan, ¿ese tipo partió un Wyverns por la mitad? Siwo nota que lo están observando, se recompone y les pregunta, ¿quisieran oír la palabra de la diosa Rimen? Los soldados, ¿qué? Y Siwo piensa, estoy jodido. Muy jodido. El sistema le dice que, de los 10.000 fieles que necesita, ha conseguido uno. Siwo continúa eliminando a los Wyverns, matándolos con rayos invocados con su poder divino. Mientras tanto, el comandante del pelotón escucha a los soldados decir, ¿viste eso, jefe? Los Wyverns le tienen miedo a ese tipo. Uno comenta que el detector de magia no detecta nada en él, lo cual es imposible para un retornado. Usualmente, un retornado se mide por su energía mágica, pero Siwo no tiene ni una gota. El comandante dice, no hay manera de que un retornado normal haga esto con los Wyverns. Este tipo es un retornado clase desastre. Luego, usa su radio y, siguiendo el manual de emergencias del Gabinete Especial de Investigación, solicita una convocación inmediata de toda la mesa. Cuando le preguntan si la situación es tan mala, él responde, no es un portal desenfrenado con criaturas saliendo. Es un retornado con una fuerza enorme que no es detectado por detectores de magia. Está fuera de todos los estándares. Mientras tanto, Siwo piensa, qué molestos los bichos que acabo de matar, y se pregunta, ¿dónde está la gente que estaba aquí hace un momento? Entonces, el comandante se acerca a él como si Siwo fuera una criatura enorme, y Siwo, al ver su expresión, se pregunta, ¿será que hice alguna tontería? Pero, de repente, el comandante cambia de actitud y le dice todo sonriente. Es un placer conocerlo. Estoy aquí para ayudarlo a adaptarse. ¿Está bien? Y Siwo piensa, ¿qué? Más tarde, en un complejo de apartamentos en la provincia de Gyeonggi, Siwo está frente a una puerta y recuerda cuando fue interrogado por ese comandante, quien le pregunta por su familia. El comandante le dice que, según lo que él mismo mencionó, sus hermanos están bien y seguros, viviendo también en Gyeonggi, donde él se encuentra ahora. Esa escena del interrogatorio fue en el pasado, y el comandante le dice que su abuela está viajando por Estados Unidos. Luego empieza a hablar del departamento, al que pertenecen, ofrecen varios beneficios y le propone trabajar para ellos como retornado, matando criaturas o lo que sea. Siwo piensa que, incluso con todo ese discurso, es bueno que las personas lo hayan recibido con gentileza. Siwo reflexiona que todo parece estar bajo control, como esperaba. Sus hermanos están a salvo, como Rimen prometió, y su abuela siempre. Fue bastante excéntrica. También piensa, han pasado 10 años, entonces In-wook debe tener 27. El comandante le dice que probablemente esté sorprendido, pero en la Tierra solo han pasado 5 años, aunque él haya pasado 10 años en Edén. Así que su edad real allí sigue siendo 27, no 32. Siwo piensa, gracias por la información, pero este tipo es medio raro. Él no sabe cuánto ha cambiado la Tierra en estos 5 años, pero parece que los retornados son básicamente personas que obtuvieron poderes en otras dimensiones. Son bien recibidos. Siwo se alegra de escuchar que su familia está bien. Se pregunta si realmente fue Rimen quien los protegió. Extrañó mucho a su familia en Edén. Realmente quiere verlos de nuevo y ni siquiera tiene una foto de ellos. En el presente, Siwo está frente al apartamento, listo para ver a sus hermanos. Piensa, ¿por qué estoy nervioso? Son mi familia. Toca el intercomunicador y espera una respuesta, pero hay un largo silencio. Hasta que alguien pregunta, ¿quién es? Siwo responde, debe haber pasado un tiempo, In-wook. Soy yo. ¿Cómo has estado últimamente? Pero In-wook contesta, por el amor de Dios. Nadie aquí en casa es religioso, ¿eh? ¿Qué clase de loco va por ahí vestido de cura tratando de convertir gente en pleno siglo XXI? Voy a llamar a la policía si no te vas de mi puerta. Estaba echándome una siesta, lárgate, idiota. Siwo grita.
«Abre esa puerta, maldito». Entonces In-wook abre la puerta con violencia. «Maldito, fanático de mierda, voy a acabar contigo». Pero al verlo bien, se detiene sorprendido. «¿Hermano?». Más tarde, Siwo está comiendo un banquete preparado por In-wook. Siwo piensa que el reencuentro no fue tan emotivo, pero la comida sí lo fue. Era su primer ramen en 10 años. Mientras come sin parar, In-wook no puede creerlo. «Por Dios, pensé que estabas muerto estos últimos 5 años. ¿Y ahora apareces comiéndote 10 paquetes de ramen vestido como si fueras un fanático loco?». Siwo responde: «Ten más respeto por tu hermano», y se enoja porque se comió todo. Le dice que compre más. In-wook le dice que no es solo eso, y empieza a recapitular. «Te fuiste durante 10 años a un mundo llamado Edén». Siwo le interrumpe y dice que lo importante es que regresó bien. Pero In-wook insiste. «Todo ha cambiado. Es extraño. Estuviste fuera tanto tiempo, la tierra cambió. Tanto... y tú pareces estar demasiado tranquilo con eso. Eso es muy raro». Le pregunta qué hizo en Edén. Siwo responde: «Ah, en Edén, tu hermano». Pero se detiene a pensar bien en lo que hacía allá, reflexiona, y luego dice: «Mejor olvídalo». In-wook dice: «La gente odia dos cosas, que alguien empiece una frase y no la termine». Pero en ese momento, Siwo le interrumpe: «No es una historia divertida de contar». Siwo piensa que la mayoría de las historias que tiene para contar no son agradables. Aquel mundo estaba lleno de demonios. Fue horrible. Tuvo que mancharse las manos con sangre para salvarlo. Y piensa: «Me jodí tanto en ese mundo. Ahora por fin estoy de vuelta en la Tierra, pero aún tengo esto que cumplir». Mira su sistema. Solo tiene uno seguidor de los 10.000 necesarios. Siwo reflexiona: «Si no cumplo esta misión, perderé mis poderes». Y le pregunta al sistema: «¿Tienes idea de cuánto luché por estos poderes?». In-wook se sienta en su computadora y le dice que se sienta cómodo en casa, que va a resolver unos trabajos. Siwo le pregunta qué está haciendo. In-wook responde que ahora es editor de videos porque tuvo que ganar dinero desde que él desapareció. También trabaja editando para un VTuber bastante famoso. Siwo piensa: «Es verdad, a In-wook siempre le gustaron esas cosas». Siwo comenta que el video que está viendo parece muy realista. In-wook le responde que no son efectos especiales. Le explica que hay personas llamadas jugadores, que son como retornados que se encargan de mazmorras, monstruos, ese tipo de cosas. Siwo pregunta: ¿ellos también tienen sistema? In-wook contesta: «Sí, ¿cómo sabes eso?». Siwo esquiva: olvídalo. Debe ser por leer tanto manga, ¿no?». Mientras In-wook sigue hablando de su trabajo, Siwo empieza a pensar seriamente: «Eso es. Tiene que ser eso». Siwo piensa que, si crea contenido en esa plataforma para evangelizar personas, podría funcionar. Justo en ese momento, el sistema le avisa que uno de los rasgos de su orden religiosa ha sido activado. Al mirar su pantalla del sistema, ve algunos ítems disponibles, y uno de esos rasgos se llama caridad. Todos los seguidores de la orden recibirán un 1% de experiencia extra mediante la bendición divina de la diosa caritativa. Hay una probabilidad extremadamente baja de despertar al objetivo si no es un jugador. El costo es de 1000 monedas. Se desbloquea al conseguir los primeros 10.000 seguidores. Siwo se pregunta si eso apareció porque pensó en hacer un canal en MeTube y reflexiona: «De cualquier forma, aún no he desbloqueado nada, pero esto podría ser útil». In-wook le pregunta: Siwo, ¿quieres hacer un canal también? Le advierte que necesita permiso del gobierno para hacer contenido relacionado con jugadores. No todos pueden. Pero dice que puede ayudarlo, ya que tiene mucha experiencia. Siwo responde: «Hermano, aprecio tu gesto, pero ya estás lleno de trabajo. Además, no puedes saberlo todo». Y agrega que él sabe muchas cosas como, por ejemplo, cómo fue que lo encontró después de 5 años. Entonces volvemos unas horas atrás, frente al apartamento de In-wook. Allí estaba el comandante diciéndole a Siwo que su familia está residiendo allí y le agradece mucho por haber cooperado con su investigación.
Siwo responde que está bien, que no tenía ningún lugar donde dormir, y también agradece por haber sido llevado hasta allí. El comandante le pregunta qué planea hacer, y Siwo dice que quiere expandir su orden. El comandante le dice que está bien, porque Corea es un país libre, pero esa orden suya no tiene nada criminal ni fuera de lo convencional, ¿cierto? Siwo responde que no, que Riemen es una diosa misericordiosa. Entonces trata de evangelizar al personal, pero no le va muy bien, ya que el comandante solo responde con una sonrisa y un pulgar arriba. Luego le dice a Siwo que ahora que lo sabe, él es un VIP del Departamento de Gestión de Habilidades. Si necesita algo, puede contactarlos. El equipo 2 del departamento está ahí para servirle. Le da la bienvenida de nuevo a la Tierra. C. Explica que Kim Siwo es el primer irregular en la historia de Corea del Sur. In-wook se queda sorprendido. ¿Eres un irregular?, pregunta. ¿El tipo que devoró 10 paquetes de ramen? ¿El hermano que volvió de entre los muertos es un irregular? Siwo responde, «Ah, te voy a matar, mocoso». In-wook le pregunta por qué no lo dijo antes. Si literalmente es un irregular, pero Siwo piensa que no puede decirle a su hermano que perderá todo su poder si no consigue 10.000 seguidores. Entonces In-wook dice, «Ah, ya entiendo, para mantener tu poder necesitas más seguidores para tu fe». Así que quiere convertir a la gente de Internet en fieles. ¿Es eso? In-wook dice que no será fácil con ese tipo de ropa que Siwo está usando. Además, no es como si todo el mundo en la Tierra conociera a Riemen, ¿verdad? Siwo le pide que se calme y escuche. Le pregunta, ¿y si tuviera una habilidad que pudiera despertar a personas normales? In-wook pregunta, ¿crear jugadores? Probablemente lo atraparían para investigación por parte de potencias mundiales para potenciar sus países. In-wook dice que no hay forma, que si eso existiera sería imposible. Pero Siwo repite que Riemen es una diosa de la misericordia y la caridad. Entonces muestra su rasgo a su hermano, diciéndole que sí, él puede convertirse en un jugador. In-wook pregunta, ¿puedo convertirme en jugador solo si creo en ella? Siwo responde que por ahora no puede transformar a nadie, a menos que consiga más seguidores. Pero sí, en el futuro podrá transformar personas en jugadores, y no será una oportunidad aleatoria. La persona tendrá que esforzarse para lograrlo. Siwo dice que pueden promocionarse a partir de ese hecho. ¿Qué tal? Entonces el número de seguidores sube de 1 a 2 porque In-wook se convierte en un fiel. Él dice que está listo para esta misión. Va a esparcir la palabra de Riemen por este mundo. Siwo pregunta, ¿qué? ¿Tan fácil así? In-wook responde, «Diosa Riemen, creo en ti, te amo». Siwo piensa, In-wook me dijo que era ateo, y ahora cree en Riemen sin siquiera haberla visto. ¿Qué esperaría uno de su hermano menor, no? Luego, Siwo dice que quiere hacer un tipo de servicio online a través del Metube, pero aún no tiene muchos detalles de cómo hacerlo. In-wook le dice que no se preocupe, que tiene un plan. Hasta que escuchan un bip bip, e In-wook dice, «Finalmente llegó la hora. Como eres el mayor, tienes que tomar la responsabilidad, ¿no?» Entonces In-wook simplemente se va y aparece una niña en el pasillo. Siwo pregunta, «¿Sion, eres tú?» Y ella también se sorprende mucho de ver a su hermano. Siwo le dice, «Sion, ¿creciste tanto? ¿Me extrañaste?» Pero Sion dice que pensó que él había muerto. Siwo responde que fue su error, que se fue sin decir nada, pero que ahora están juntos de nuevo. Ella está bien, él está bien, y eso es lo que importa. Entonces, Sion comienza a llorar muy fuerte, tanto que se puede oír desde otros edificios. Siwo dice, «In-wook, vuelve aquí». Pero In-wook dice que ese es el karma que él merece. A la mañana siguiente, Siwo estaba llevando a su hermanita a la escuela. Ella le pregunta, ¿prometes que hoy no vas a desaparecer? Y él le responde que sí, que lo promete. Después de eso, ella se despide y se va rumbo a la escuela. Siwo ya estaba usando una ropa mucho más normal para ese mundo, y se explica que el día anterior fue como una guerra. Los vecinos aparecieron preguntando por qué la niña estaba llorando, pero lograron resolverlo todo. Más tarde, Siwo estaba en una reunión muy importante. Él dice que quiere saber cómo obtener autorización para hacer contenido sobre jugadores en Metube.
La persona le dice que lo ayudará en lo que pueda y se disculpa por haberlo conocido tan tarde. Bienvenido de nuevo, Kim Si-woo, le dice. Este es Yoo Seong-ho, el ministro del Departamento de Gestión de Habilidades. Si-woo piensa impresionado que ese tipo tiene un gran poder político, gestionando retornados incluso sin ser uno. Seong-ho le pregunta si va a ser un misionero activo, y Si-woo dice que sí, que lo será. Seong-ho le dice que está bien revelar en su canal que es un retornado, pero también está obligado a revelar que es un irregular, y debe hacerlo en una conferencia oficial del departamento. Si-woo responde que sí, por supuesto. Entonces, Seong-ho pone un video en una pantalla, preguntándole a Si-woo si ya lo ha visto. Es el video de él acabando con los Wyverns. Seong-ho dice que lograron bloquearlo un poco en los medios, pero que, por supuesto, no pudieron hacerlo completamente. Todo en Internet se propaga muy rápido, y Si-woo piensa que, con seguridad, su hermano ya lo ha visto. Seong-ho comenta que Si-woo podría sentirse un poco mal por eso, pero que pondrán algunos agentes a vigilarlo por un tiempo. Aún así, promete que no se le causará ningún daño ni a él ni a su familia, ya que es el primer irregular que aparece en Corea del Sur y no estaban muy preparados para eso. Si-woo piensa que no es un gran problema. Sin embargo, más tarde, recibe una llamada de su abuela gritándole: «¡Maldito bastardo! Si eras un irregular, deberías habérmelo dicho». Si-woo se disculpa y la abuela le dice que está bien, mientras él siga a salvo. Ella terminará sus viajes y mientras tanto, él tendrá que cuidar de sus hermanos. Él responde: «Claro, abuela, vuelve con bien». Cuando cuelga, le dice a su hermano que parece que la abuela sabía que él iba a volver. Habló como si fuera obvio que volvería después de tantos años. In-wook responde que la abuela lo soñó. Según sus sueños, vio a Si-woo caminando con firmeza hacia un horizonte sin fin y también, a veces, luchando contra monstruos. Si-woo se pregunta si realmente sabía que él volvería y dice que, de cualquier forma, es algo fascinante. In-wook confiesa que pensó que Si-woo estaba muerto todo este tiempo y que el hecho de que haya vuelto aún le parece irreal, sobre todo siendo un irregular. Si-woo recuerda que él y sus hermanos siempre tuvieron una buena relación, especialmente durante su último año de secundaria, después de la muerte de sus padres. Todo habría sido muy difícil si no fuera porque su abuela los acogió y los crió de una forma tan brillante. Él piensa que In-wook probablemente lo esperó durante mucho tiempo y luego se rindió, creyendo que estaba muerto. Pero In-wook cambia de tema, concentrado en otra cosa. «Hicimos un funeral para ti. Hay un árbol con una tumba con tu nombre. Deberíamos haber hecho un contrato de 5 años, pero hicimos uno de 10. O sea, estamos pagando por tu tumba. Y estás vivo». Y Sion la decoró muy bien también. «Por el amor de Dios, pidan un reembolso», responde Si-woo. Aún así, Si-woo siente que su hermano está escondiendo algo, pero se enfoca y le pregunta: «Entonces, ¿cuál es tu plan?». In-wook le muestra un canal de un jugador se llama Player K, que tiene 5.400.000 suscriptores. Básicamente, hacía tutoriales mostrando las debilidades de cada monstruo, dónde aparecían esas criaturas, etc. Si-woo comenta que es obvio por qué tiene tantos suscriptores. El tipo es increíble. In-wook dice que, además, tiene una gran personalidad. Es ese el canal que In-wook edita. In-wook le explica que ya crearon el canal de la Orden de Rimen, pero configurar todo tomará unas 2 semanas. Como Si-woo ya sabe, para atraer atención a canales pequeños, hay que relacionarse con grandes corporaciones de algún modo. Y hay algo en lo que Si-woo puede participar ahora. Academia Militar de los Noobs, una sección del canal del jugador. Si-woo comenta que el ecosistema de en vivos y videos no ha cambiado mucho desde que se fue de este mundo. In-wook le dice que en esa playlist, el jugador K enseña a jugadores novatos a mejorar. Si-woo nota que esos videos tienen muchas visitas. In-wook le cuenta que hay un cupo libre porque uno de los participantes se lastimó mientras capturaba una criatura. Cuando le mencionó a Si-woo al jugador K, este dijo que podría hacerle una entrevista. Si-woo responde: «In-wook, ¿tú me ves como un novato? Porque según él, soy un novato». Entonces, In-wook tiene una idea. Ese es el punto. Podemos usar el concepto de que el protagonista está ocultando su verdadero poder.
Siwo responde que es una idea genial. Llamará la atención. In-wook dice que es el plan perfecto para el canal. Todavía no se lo dijo a Min-soo, quien es el dueño del canal, pero cree que pensará positivamente al respecto. Harán la entrevista con ese concepto. Seguro le encantará. Siwo piensa: ¿qué he hecho? He despertado a un monstruo del capitalismo. Más tarde, viajan en auto durante unos 30 minutos y llegan a la montaña Magan. El ambiente era extremadamente extraño, con una neblina en el bosque. Siwo comenta: este lugar es perfecto para fumar escondido o engañar a tu esposa. In-wook confirma que es ahí el lugar correcto, aunque admite que la atmósfera es rara. Su amigo Gum Min-soo no está respondiendo, y además In-wook se quedó sin señal. Siwo piensa: ¿un lugar sin señal en Corea? Lo dudo. Al observar mejor la niebla, siente que algo anda mal. Le dice a In-wook que deben volver, que hay que suspender el proyecto de El protagonista oculta su poder, o lo que sea. In-wook le pide que espere, diciendo que Min-soo probablemente está ocupado y que deberían buscarlo primero. Pero Siwo piensa que no. Después de tantas peleas, él desarrolló sentidos extremadamente afinados para estas cosas. Lo que siente es energía demoníaca, y ese bosque está lleno de ella. Entonces, le pregunta a In-wook si ese tal Min-soo es realmente una buena persona, si no hay rumores raros sobre él, como, no sé, sacrificar personas para un demonio. In-wook le responde que no, que eso ni siquiera tiene sentido. Es una persona famosa. Si hiciera algo así, no podría esconderlo. Siwo dice: hermano, si yo fuera un retornado normal, ya estaríamos muertos. In-wook responde que no, que Min-soo es una buena persona. Siwo dice: buena persona. Tú confías en la gente ciegamente. Eres un idiota. Si sigues así, te van a apuñalar por la espalda. In-wook pregunta por qué está tan molesto, como si hubiera sido víctima de un contrato fraudulento. Siwo recuerda a Rimen y dice: no, claro que eso nunca pasaría. Pero In-wook cuenta que hace 3 años su abuela estaba en el hospital y fue Min-soo quien apareció y pagó todas las cuentas. En ese tiempo, In-wook tampoco tenía dinero, así que realmente lo ayudó. Siwo dice: sí, parece ser una buena persona, como dijiste desde el principio. Siwo piensa que sospechar de alguien que te ayudó financieramente no es una tarea fácil. También piensa que pasaron muchas cosas mientras él no estaba. Tal vez Min-soo realmente sea una buena persona. Entonces, Siwo dice: está bien, sea como sea, In-wook, tienes que salir de aquí ahora. In-wook pregunta: ¿y tú qué harás? Siwo dice que, como su plan no funcionó, necesita una solución alternativa, un plan B. Entonces, se vuelve a poner su ropa de papa y dice: ya que el protagonista en línea no funcionó, probaré con el modo offline. In-wook se queda muy confundido. ¿Qué es esto? ¿Una chica mágica? ¿Qué clase de transformación fue esa? In-wook le pide que por favor lo deje. Grabar la transformación la próxima vez. Siwo lo patea de regreso al auto y lo manda a casa. Siwo piensa que In-wook no era así hace 5 años. Puede que haya soportado muchas dificultades cuando era niño. Fue su culpa. Luego se acerca a un área marcada por el sistema, con gran concentración de energía demoníaca. El sistema le notifica que ha entrado en una zona abismal y se genera una misión. Nombre de la misión: salvación. Tipo: subyugación del abismo. Descripción: tropezaste con una región repleta de energía demoníaca, muy familiar. Para cumplir tu deber sagrado, debes purificar la tierra de la corrupción y recuperar esta área de las manos del mal. Recompensa: 50 puntos divinos. Nota: misión opcional. Siwo analiza el área y dice que, a primera vista, parece una montaña común, pero con tanta energía demoníaca debe haber una mazmorra abismal, más adentro. Entra al área, pero nota que todo está muy tranquilo. Intenta percibir el entorno y se da vuelta diciendo: el clima no está mal, pero ¿qué demonios hacen ustedes aquí? Uno de los tipos al frente dice que no quería asustarlo, que solo están grabando para su canal. Le preguntan por qué está allí también, ya que es una zona peligrosa. Siwo responde que está buscando al señor Min-soo
que su hermanito lo contactó. Ellos dicen que no escucharon nada, pero que si él es el retornado, han oído hablar de él. Ofrecen llamarlo, pero Siwo dice que su teléfono no tiene señal. El tipo se sorprende. ¿Hay algún lugar en Corea sin señal? Aún así, se alegra de encontrar a Siwo de esta forma y se ofrece a guiarlo hasta donde está Minsu. Mientras caminan por la dungeon abismal, el camarógrafo dice que están planeando un gran evento para el canal de Minsu, que tiene muchos visitantes. Le pregunta a Siwo si eso de ser sacerdote forma parte de su concepto. Siwo dice que no. El otro responde: bueno, pero tu ropa es memorable. Buena táctica. Siwo piensa que ese tipo habla demasiado. Se gira hacia los otros 3 del grupo y dice: ustedes están muy callados, ¿no? El tipo responde: ¿de qué hablas? Están hablando desde que empezamos a caminar. Siwo ya empieza a sospechar. Les pregunta sus nombres y el tipo del frente se presenta como Sul Semyung. Siwo dice: está bien, señor Semyung, escuche con atención lo que voy a decirle ahora. Le dice que es muy afortunado. En este momento, hay personas que mueren solo por respirar aire con energía demoníaca, pero hay personas que tienen una resistencia innata a esta energía. Que le agradezca a sus padres por eso. Y le dice: si vuelves vivo a casa, agradéceles con un fuerte abrazo. ¿Ok? En ese momento, Siwo usa su poder eléctrico y decapita a los 3 que estaban detrás. Semyung entra en pánico, grita, pero donde deberían estar las cabezas no hay sangre, sino energía demoníaca. Semyung pregunta: ¿qué diablos es esto? Siwo le dice que se quede allí y descanse un poco, porque si va más profundo, será aún más peligroso. Semyung le pregunta quién es y qué hace allí. Siwo responde: ah, solo estoy aquí para difundir la palabra de mi diosa. Semyung queda confundido. Más tarde, Siwo entra en la verdadera mazmorra. Es un laboratorio de un nigromante, que actualmente está en proceso de abismificación. Cuando entra, el nombre de la dungeon cambia a la cabeza del puente del orgullo. Si Siwo no derrota al jefe de la mazmorra, toda la tierra, en un radio de 5 kilómetros, será corrompida por el abismo. Tiene 2 horas y 7 minutos para completar la misión. Siwo piensa que la energía demoníaca del lugar es realmente intensa. También siente la presencia de jugadores y piensa que deben haber sobrevivientes que aún no han muerto por la energía demoníaca. En su camino encuentra personas tiradas, aparentemente muertas, pero nota que siguen vivas. Apenas. Sus rostros habían desaparecido. Siwo piensa que esta información coincide con criaturas que ya había enfrentado antes. Los mímicos. Son monstruos extraños que te dejan inconsciente y se transforman en ti, convirtiendo a los demás en sus presas. No matan a sus presas principales, ya que no pueden transformarse en personas muertas. Pero Siwo piensa que los mímicos son de un nivel muy bajo, tanto que ni siquiera tienen cuerdas vocales para hablar. Así que lo único que pueden hacer es disfrazarse físicamente. Y él piensa que esto significa que tal vez el jefe de esta mazmorra sea un doppelganger. El sistema le avisa que ha confirmado la palabra clave doppelganger, y efectivamente acertó. El jefe de esta dungeon es un doppelganger. Siwo dice: bueno, como era de esperarse, ¿no? Siwo piensa que sin conocimiento sobre los mímicos, es muy difícil lidiar con ellos. Va a ser un fastidio si logran transformarse en varias personas aquí. Hasta que entonces, Siwo escucha un grito. Tal vez sea un sobreviviente, o un doppelganger, pero dice que no importa, va a correr en esa dirección. Hasta que ve una luz muy fuerte al final del pasillo. Se pregunta si los monstruos se están reuniendo ahí, pero entonces, de repente, ve luces como de una producción de estudio. Y el camarógrafo dice: ¡corten! ¡Hey, tú! No puedes estar aquí, estás interrumpiendo la grabación. Siwo se pregunta: ¿qué? Al menos son sobrevivientes. Pero hay muchos sobrevivientes. Y la gente dice: ¡ah, qué fastidio! Vamos a tener que rehacer la escena. El productor pregunta: ¿quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por el amor de Dios? Y Siwo dice que escuchó gritos, actuó por instinto y vino corriendo. Se disculpa y dice que está ahí para ver a Minsu, que tiene planes, una reunión cara a cara, ya saben. El productor pregunta: ah,
Entonces tú eres el retornado del que estaban hablando antes. Y dice que la ropa de Siwo es muy rara. Siwo responde: sí, soy yo. El productor dice: ah, deberías haberlo dicho antes. Y le pide a otra persona que lo guíe hasta Minsu. Se lo presenta como el hermano de In-hook. Esa otra persona dice: ¿en serio? Un placer conocerte. Entonces lo guía, y Siwo ve que hay mucha gente en ese lugar. Piensa que, afortunadamente, no muchas personas fueron corrompidas por la energía demoníaca. Pero eso también significa: entonces ve a una persona específica que no tiene rostro, un mímico. Se explica entonces sobre la ilusión de grupo del doppelganger. Es como si fuera un teatro, en el cual el personaje principal es el doppelganger. Incluso las personas que no han sido afectadas o tocadas por los mímicos siguen bajo el efecto del teatro. Y si el doppelganger realmente está usando esa ilusión, significa que ha ganado mucho poder, porque hay mucha gente allí. Y debe ser por eso que la energía demoníaca era tan poderosa que incluso salió de la dungeon. La persona que lo guía le dice que no se ponga tan nervioso por estar en una dungeon, que la situación está bajo control. Siwo pregunta: ¿cómo que bajo control? Y esta persona le dice que el jefe está cautivo. Siwo pregunta: ¿qué? ¿Capturaron al jefe? Y el tipo dice que eso es normal cuando van a mazmorras en grupos tan grandes. La dungeon desaparece si matan al jefe, pero tampoco pueden simplemente salir por ahí porque es muy peligroso. Entonces debilitan al jefe y lo capturan. Así es más fácil grabar en esa área. Siwo pregunta: ¿entonces lo dejan al borde de la muerte y hacen eso con él? Y la persona responde: sí, eficiente, ¿no? Siwo piensa que Satán debería haber aprendido de los humanos. Se pregunta si esto es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Pero esta vez tuvieron la mala suerte de encontrarse con un doppelganger. Tal vez sea el karma. Siwo se da cuenta del desastre que esto podría causar. Tiene que avisarle a ese tal Minsu. Llegan, entonces, a la sala del jefe, donde también está Minsu. Esa persona deja solo a Siwo, quien toca la puerta y entra. Realmente, allí está Minsu con su equipo. Minsu se voltea con su rostro apuesto y pregunta: ¿quién eres tú? No lo reconoce. Siwo responde que es el hermano mayor de In-wook. Minsu dice: ah, sí. Entonces tú eres Siwo. Quería verte. Estaba ansioso por este momento. Y que realmente es tan increíble como su hermano lo describió. Siwo se pregunta: ¿quién es este tipo? Tiene una apariencia bonita y una voz encantadora. Minsu lo invita a sentarse y luego cierra la puerta, para tener una reunión a solas. Se disculpa porque lo único que tiene para ofrecer en ese momento es café de máquina. Pero Siwo dice que le encanta. Minsu pregunta cómo fue el viaje. Siwo responde que fue tranquilo, cruzó la montaña y luego el equipo de producción lo guió hasta allí. Minsu dice que el realismo es muy importante para este proyecto, por eso trajeron a todos los editores dentro de esta mazmorra. Siwo pregunta si todos los que están actuando son verdaderos jugadores. Minsu responde que sí, que son personas que despertaron, pero que aún son muy débiles para salir a cazar monstruos. Así que hacen un tipo diferente de trabajo para los jugadores y les paga bien. Siwo piensa que In-wook también quería convertirse en jugador. ¿Será que fue por Minsu? Minsu dice: ah, In-wook también está aquí, ¿no? Debería haber venido. Y Siwo responde que no se sentía muy bien hoy, así que vino solo. Minsu dice: ¿en serio? No sabía que estaba así. Y que le va a enviar algo. Agrega que se enferma con frecuencia, pero como es en casa, no es tan grave. Mientras tanto, Siwo reflexiona sobre todo esto, pensando que la forma más eficiente de empezar una conversación con alguien que no conoces es hablar de lo que tienen en común, pero Minsu realmente parece una persona muy sociable. Siwo se pregunta si él ya era así o si se volvió así después de volverse un influencer. Dice que Minsu es bastante interesante. Minsu pregunta: ¿qué dijiste? Y Siwo dice: ah, mi hermano, quiero decir, siempre está un poco débil, pero siempre logra hacer las cosas, ¿no? Minsu responde que sí, que también piensa lo mismo, y dice que ha oído cosas buenas sobre Siwo, que también es increíble. Entonces, Siwo hace una pregunta. Está un poco preocupado por esta mazmorra. ¿Es realmente seguro estar aquí?
Minsu lo lleva hacia una cortina y le dice que sí, que lo entiende, que es la primera vez de Siwo en una mazmorra de esta forma, ¿no? Así que pueden echar un vistazo. Él revela lo que hay detrás de las cortinas y Siwo ve una cúpula, una especie de cápsula donde estaba el doppelganger atrapado y encadenado. Minsu dice que siempre prioriza la seguridad de todos allí, porque, claro, hay muchas escenas grabadas dentro de mazmorras en su canal de MeTube, pero la seguridad va primero. Siwo dice que escuchó que una persona abandonó el proyecto. ¿Qué pasó? Minsu responde que una persona resultó herida, pero no fue nada grave. Y si él está preocupado por su propia seguridad, todo bien, puede mirar cómo es la grabación primero y luego decidir si quiere entrar o no. Entonces, Siwo lo mira fijamente. Dice, está bien, le da un buen trago al café y Minsu dice que no quiere presionarlo de ninguna manera, pero Siwo responde, todo bien, vamos. Luego, le pregunta si pueden darse la mano, ya que ahora son colegas, y Minsu dice que claro que sí. Pero cuando se dan la mano, Siwo usa su poder divino. Llamas azules de fuego sagrado comienzan a quemar el cuerpo de Minsu. Siwo sonríe ligeramente y el sistema le informa que su habilidad Fuego Sagrado ha sido sincronizada. Siwo comenta que no tiene gracia si es tan fácil. La mano de Minsu queda completamente carbonizada y su cuerpo comienza a deshacerse mientras grita de dolor hasta que cae de rodillas. Siwo se acerca lentamente y le pregunta, ¿qué te pareció mi actuación? Ahora vemos la perspectiva del verdadero Minsu. Cuando se dio cuenta de que el jefe de la mazmorra era un doppelganger, ya era demasiado tarde. En ese momento, estaba siendo estrangulado por el doppelganger, que había tomado su apariencia. Intercambiaron papeles. Minsu adoptó la forma del doppelganger y viceversa. Fue capturado. Todos creyeron que él era el jefe de la mazmorra, pero no lo era. Gritaba, pedía ayuda, pero nadie lo escuchaba. No podía hacer nada. Fue encerrado como si fuera un monstruo, mientras la criatura verdadera hacía su teatro y tomaba su lugar. El doppelganger le pregunta a Minsu cómo se siente al ver que las personas en las que más confiaba lo ven como un monstruo. Las personas lo hicieron sufrir a propósito porque pensaban que era una criatura. Él lloraba, se disculpaba con las personas que amaba. Ya había perdido la esperanza, pero pidió que, si existía algún dios en ese lugar, que salvara a todos. En ese momento, el falso Minsu, el doppelganger, estaba siendo quemado por el fuego sagrado de Siwo. Y entonces, Siwo escucha la voz del verdadero Minsu mientras el doppelganger ardía. Minsu dice que ese fuego es tan reconfortante para él que se siente como un sueño. Siwo se acerca y le dice, ¿y bien, Minsu? Minsu pregunta, ¿puedes verme? Siwo responde, sí, tengo buena vista para estas cosas. Luego se presenta. Es el hermano de Inwook, Siwo. Minsu dice que le cae muy bien Inwook, que es un buen chico que trabaja duro a pesar de ser más joven para poder cuidar de su hermanita y su abuela. Había oído que su hermano había desaparecido, hace 5 años. Sí, ese soy yo, responde Siwo. Siwo se siente un poco mal al escuchar eso, por haber dejado a su hermano solo, pero dice que le dará 2 opciones a Minsu, ya que fue quien más sufrió en esta mazmorra. Entonces toma el cuerpo del doppelganger y dice que hay 2 cosas que puede hacer con este tipo. Minsu responde que ya lo sabe. Desde el momento en que le robaron su identidad, le pide a Siwo que lo mate. Pero Siwo se sorprende. No. Espera, eso no era lo que quería decir. Tu imaginación es demasiado vívida, Minsu. Entonces le explica que la primera opción es abrirle la cabeza a ese idiota y la segunda es dejarlo arder. Siwo recomienda la segunda porque hará que sufra más. Minsu elige la segunda opción. Quiere que sufra. Siwo le dice que, sin duda, es la mejor elección. Quemar demonios es su especialidad. Entonces, comienza a hacer una fogata con el cuerpo del doppelganger que grita y grita de dolor. Luego, Siwo libera las cadenas de Minsu y ve su cuerpo transformarse nuevamente. El sistema le informa a Minsu que ha sido salvado por el fuego sagrado y que recibió una misión secreta llamada Redención. Una diosa de otro mundo apareció para limpiar sus lágrimas. Y obviamente, esa diosa es Riemen. Riemen le dice a Minsu que nada de eso fue su culpa.
Entonces, su cuerpo es purificado rápidamente y vuelve a su apariencia original. Min-Soo piensa que nunca creyó en milagros, pero si eso no es un milagro, ¿qué lo sería? Si-Woo dice que purificó la mazmorra del abismo y que ésta se autodestruirá en 1 hora. Además, ganó 50 puntos divinos por ello, y 100 puntos más por completar la misión de redención. Pero Si-Woo piensa que no se siente tan bien con eso, ya que llegó un poco tarde. ¿Podrían haber sido las cosas diferentes? Al menos el chico fue salvado. Mira hacia atrás y ve a Riemen. Dice que no esperaba verla tan pronto después de aquella despedida. Pensó que no la vería hasta dentro de unos años, pero Riemen dice que todo fue gracias a él, que ha estado trabajando muy duro y que le había avisado que lo vería pronto, ¿no? Si-Woo responde que no esperaba que fuera tan pronto, pero aún así se alegra de ver su bonita carita de nuevo, aunque Si-Woo apenas puede esperar a que desaparezca otra vez. Luego de explicarle todo a Riemen, ella dice que realmente hay algo muy extraño en ese lugar, probablemente una fisura dimensional muy dañada. Ella puede sentir una presencia ahí. Si-Woo dice que tal vez sea una distorsión dimensional, porque no hay razón para que haya una mazmorra abismal en este sitio. Va a investigarlo. Riemen le responde que realmente está actuando como si no la estuviera viendo, que es muy bueno actuando. Si-Woo le pide que deje de molestar, pero también le pregunta por qué curó a Min-Soo directamente, si normalmente no lo hace. Riemen responde que pensó que él era una buena persona, alguien que se culpa cuando sus compañeros se lastiman, así que solo fue misericordiosa. Entonces, se sienta al lado de Si-Woo y le dice que lo ha visto trabajar duro para conseguir seguidores, así que decidió darle un empujoncito. Después, Riemen le pregunta qué piensa sobre todo esto, sobre haber regresado a su tierra natal después de tanto tiempo. Si-Woo dice que todo le parece muy raro, y ella responde que le faltó decirle algo importante porque no tuvo tiempo antes. Le recuerda que hicieron un contrato en la Tierra y le habla sobre la causalidad, que gobierna todas las dimensiones, incluyendo a los dioses. Gracias a eso, ella, como diosa de otra dimensión, no puede intervenir directamente en este mundo. Si-Woo le pregunta cómo es posible eso, si tiene sus poderes y además curó a Min-Soo. Riemen dice que por eso mismo debe tener cuidado, porque la causalidad es como una balanza. El contrato entre ellos permite cierto equilibrio, pero si ella usa mucho de su poder aquí, podría desequilibrar todo, y eso sería un gran problema. Si-Woo pregunta qué es lo que está del otro lado de esa balanza, y Riemen guarda silencio, lo que él entiende como que no puede decirle. Si-Woo reflexiona que hay algo más grande e importante detrás de Riemen, algo que aún desconoce. Se queja de que no puede descansar ni un momento, desde que llegó a la Tierra ha estado rodeado de criaturas que quieren matarlo. Riemen le pregunta si está molesto y Si-Woo le dice que no tiene por qué estarlo, que no es su culpa que el mundo esté así de feo. Riemen sonríe y Si-Woo le pregunta qué significa esa risa, a lo que ella responde que no es nada, que ya se va. Si-Woo piensa que quizás se encariñó demasiado con ella durante los 10 años que pasó en Eden. Entonces dice que la próxima vez le tomará una foto. Tal vez eso ayude a ganar más seguidores si tienen una imagen de su diosa. Riemen lo toma como un cumplido, le agradece y le dice que la próxima vez quiere verlo más brillante que ahora, él ya sabe a qué se refiere. Si-Woo pregunta qué tiene que hacer, y ella le responde que debe construirle un templo para materializarse, con más facilidad en la Tierra y ganar más seguidores. Cuando Riemen se va, Min-Soo despierta, y Si-Woo le pregunta cómo se siente. Min-Soo pregunta por la diosa que estaba ahí, y Si-Woo dice que ya se fue. Min-Soo pregunta si podría volver a verla algún día, y Si-Woo le dice que puede saber más si escucha su palabra. Unos días después, el sistema le muestra a Si-Woo que ahora tiene 4 seguidores fieles. Solo hubo 12 heridos y ningún muerto tras el incidente, algunos con traumas mentales, algo común tras un ataque de un doppelganger o un mímico. Min-Soo, aunque fue curado por Riemen, tuvo que ser hospitalizado. En ese momento, Si-Woo va en un coche con In-Hook, quien dice que se alegra de que Min-Soo se esté recuperando. Se preguntan qué habría pasado si el doppelganger hubiera tenido éxito. Si-Woo dice que si hubiese llegado un día más tarde, no habría heridos, solo muertos. Explica que los portales demoníacos no son comunes en ese mundo y que eso fue una invocación demoníaca desde una dungeon a través de un portal abismal.
Por eso, ese doppelganger tenía orgullo y ego, por estar influenciado por un poder demoníaco. Cuenta que cuando estaba en Edén, un doppelganger sacrificó toda una aldea rural para abrir un enorme portal demoníaco. Y si ahora uno apareció en Corea, probablemente quiera hacer lo mismo. Por suerte, Siwo lo detuvo a tiempo, aunque podrían aparecer más. Él reflexiona sobre por qué ese portal apareció justo frente a él. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Casualidad? ¿La balanza se está ajustando? Necesita fieles rápidamente o perderá su poder divino y se le hará muy difícil lidiar con todo. Eso, después de todo, no es un despierto común, y para lograrlo necesita causar un gran impacto, algo que llame la atención hacia el templo de Rimen. In-hook le pregunta cómo hizo para que Min-soo, que era completamente ateo, ahora crea en una diosa. Incluso está tratando de evangelizar a todos. Le pregunta si le hizo una especie de lavado de cerebro, porque eso es un crimen. Y Siwo, molesto, le responde: ¿Qué piensas de mí, mocoso? In-hook lo mira y dice: Eres el líder de un culto, ¿no? Siwo responde: Ah, por el amor de Dios. Y dice que no hizo nada malo, ni lavó el cerebro a nadie, ni nada por el estilo. Tal vez Min-soo se perdió por un momento, ¿sabes? Entonces In-hook pregunta: Espera, ¿se enamoró de ti? Y en ese momento, Siwo le da un golpe en la cabeza. Siwo le dice a su hermano que Rimen es la diosa de la misericordia, pero que él no tiene mucha misericordia. Aún así, piensa que entiende ese tipo de rarezas, porque la expresión en el rostro de Min-soo cuando despertó era como si hubiera recibido una descarga de realidad. Después de eso, obviamente ya no sería la misma persona. Siwo piensa que Rimen es tan hermosa que puede hacer que alguien se desmaye, además de irradiar energía divina que no todos los humanos pueden resistir. Más aún considerando que Min-soo fue tratado directamente con esa energía divina, así que es obvio que se desmayaría. Nadie puede negar la existencia de una diosa después de pasar por esa experiencia. In-hook dice que Min-soo fue un poco ingenuo, pero que pensar que esa diosa es tan hermosa. Aún así, dice que por encima de todo, ella cuidó de su hermano mayor durante 10 años en el Edén, así que le gustaría conocerla alguna vez para agradecerle. Justo en ese momento, Min-soo publica un video en su canal. El título del video es Lo siento, y fue grabado en el hospital donde estaba internado. En el video, dice que está ahí para explicar lo que pasó hace 2 días. Quiere agradecer directamente a la persona que lo salvó a él y a su equipo de producción. Si no fuera por él, todos habrían muerto. Siwo y In-hook se quedan en shock con eso. Más tarde, en el hospital universitario de Guro, llegan a visitar a Min-soo. Min-soo pregunta cómo está In-hook, pero él estaba más preocupado por Min-soo. Siwo piensa que Min-soo está tan herido y aún así se preocupa por los demás. ¡Qué personalidad! Realmente parece una persona increíble. Entonces, Min-soo se dirige a Siwo, llamándolo su santidad, diciendo que no hacía falta que se tomara la molestia de ir hasta allí. Siwo le pregunta de dónde aprendió ese término y Min-soo dice que lo sacó de Wikipedia. In-hook, pensando que están enamorados, dice que mejor se va de la habitación. Siwo le dice a Min-soo que no hace falta llamarlo su santidad, que puede llamarlo simplemente Siwo, pero Min-soo dice que no, que por supuesto que no, que lo llamará su santidad y papa. Siwo dice: está bien, entonces, después tienen una conversación más seria y Siwo le pregunta a Min-soo por qué subió ese video tan de repente, ya que ese video alcanzó 1 millón de vistas. En el video, Min-soo habla de Siwo y de la diosa. Riemen no menciona directamente el nombre de Siwo, pero lo llama El Salvador, diciendo que fue enviado por la diosa Riemen, quien lo trató personalmente. Siwo piensa que eso está genial, pero que no es completamente satisfactorio. Él había planeado algo más dramático para revelar a Riemen al público. Pero Min-soo le muestra a Siwo la reacción de todos al video. Hay muchos comentarios amables, gente interesada en la historia de la diosa y, claro, también algunos escépticos. La mayoría pensó que era una especie de nuevo sketch o proyecto del canal. Siwo piensa que todos creen que es solo una puesta en escena y le pregunta a Min-soo si ese video era un concepto para algo futuro.
Pero Min-soo le responde que no, que fue honesto y genuino, que solo quería contarle al mundo sobre la orden de Rimen. Él no quiere cultos raros, quiere toda la gloria para su diosa y está dispuesto a ofrecer todo lo necesario para eso, incluso donar toda su fortuna. Siwoo queda deslumbrado por su determinación. Piensa: por el amor de Dios, este tipo está loco. Fue Rimen la que le hizo esto. Hasta que aparece una pantalla del sistema frente a Siwoo. El creyente Gu Min-soo ha confesado su fe. Y esa era una conquista especial. Un creyente fanático. Siwoo ganó 20 puntos divinos como recompensa por esa conquista, además de desbloquear un trabajo especial en la tienda de DLC, el trabajo de inquisidor. Siwoo piensa que ese trabajo no es muy adecuado para los tiempos modernos. La descripción del trabajo dice que tiene la conquista especial creyente fanático y la capacidad de un juez. Al enfrentar enemigos de su orden sagrada o demonios, todas las habilidades del inquisidor aumentan un 10%, y cuanto mayor sea la fe, mayor será la bonificación. No se activa para jugadores normales o sin orden afiliada, y cuesta 500 puntos divinos. Siwoo piensa que es una buena opción, pero está en bancarrota por ahora. De repente, Min-soo le dice: «No se preocupe, papa. Usaré mi experiencia como metuber para que la orden sea reconocida». Dice que si la gente ve los milagros que la diosa puede hacer, no desconfiarán. Ya tiene uno preparado, incluso convenció a una persona. Siwoo piensa: «Ah, ahora entiendo por qué hay 4 fieles». Hasta que se da cuenta de algo, se levanta y dice: «Min-soo, en lugar de eso, tengo otro plan». Se acerca mucho a Min-soo y le susurra al oído. Min-soo pregunta si puede tener un cargo tan importante en esta misión, y Siwoo responde que sí, que Rimen estaría muy feliz con eso. Mientras tanto, en otro lugar que también parecía un templo, había varios cultistas rezando por algo. Decían que usarían el alma y el corazón de un guerrero para participar en el gran plan. Por la gloria, se lanzan contra un enorme demonio. Eran pocas personas contra un gran ejército de demonios. Mientras tanto, en el parque de diversiones, Siwoo estaba saliendo con su hermanita después de un día muy divertido. De repente, su teléfono comienza a sonar, pero él estaba muy concentrado pensando en su familia. Su hermana le avisa y entonces contestó. Quien lo estaba llamando era el Kim Dong-chik, el líder del equipo de gestión de habilidades. Le decía que había un asunto urgente que tratar con él y le preguntó si estaba en casa o cerca. Ya por la noche, de vuelta en la casa de Siwoo, Dong-chik ya estaba allí para hablar con él, disculpándose, por supuesto, por la visita tan inesperada. Pero Siwoo dijo que no pasaba nada, que gracias a Dong-chik no tuvo mayores problemas al regresar, ¿no? Dong-chik estaba allí para agradecerle a Siwoo por haber lidiado con la dungeon del abismo. Si no fuera por él, las cosas podrían haberse salido de control y el departamento estaría en alerta ahora. Pero como no tenían todo el tiempo del mundo, Dong-chik fue directo al punto. Había un video que se había vuelto viral en internet. Era el video de ese culto de antes, rezando por algo, como si fueran guerreros de la fe luchando contra demonios. Dong-chik preguntó si Siwoo tenía algo que ver con eso. Siwoo dijo que eso claramente era un culto. Y Dong-chik respondió: «Sí, lo sabía. Tú también lo crees, ¿no?» Pero Siwoo le preguntó: «¿Cuál es el punto de mostrarme esto? ¿Es una advertencia para que no forme un culto?» Dong-chik dijo que no era su intención. Su gobierno no es del tipo que reprime la religión. Sin embargo, eso cambia un poco cuando se trata de la Orden del Brillo Blanco. Obviamente, Siwoo no sabía quiénes eran esas personas. Dong-chik explicó que esa era la organización que aparecía en el video y que eran criminales responsables de varios incidentes con los que el departamento tuvo que lidiar. Luego le mostró un mapa a Siwoo. En rojo, las apariciones repentinas de portales. En morado, las mazmorras del abismo, como la que Siwoo resolvió antes. Estas ocurrencias no eran comunes en Corea del Sur, de hecho, eran muy raras. Pero ese fenómeno había ocurrido 4 veces en los últimos 2 días.
En la mayoría de los casos, recibieron ayuda de las guildas regionales y activaron tropas de reserva con las que podían cooperar. Sin embargo, cuando el brillo blanco se involucraba, ellos resolvían todo muy rápidamente. Eso ocurrió con todos los portales excepto el que Siwo resolvió solo. Siwo no sabía cómo eso era posible. Dong-Chik dijo que lo más sorprendente era que el brillo blanco fue fundado hace solo 6 meses. Afirmaban que podían hacerse cargo de los portales antes que el departamento porque, según ellos, Dios les dio el poder de la previsión. Y debido a la naturaleza extremadamente cerrada y secreta de la organización, el departamento no pudo averiguar mucho más sobre ellos. Aún así, crecieron increíblemente rápido, tanto que ya no podían ser ignorados. Ese video fue su primera exposición, pública, y Dong-Chik le dijo a Siwo: si te preguntas cómo un culto creció tanto en solo 6 meses, seguro que hay algo turbio detrás. Entonces, Siwo preguntó: ¿quieres que me encargue de ellos, no? Dong-Chik respondió: bueno, no exactamente. Encargarte. Lo que queremos es tu cooperación. Parece que el brillo blanco tiene influencia política y económica, lo que hace muy difícil investigarlos. Y como el departamento ya está sobrecargado, es crucial conseguir ayuda externa, como la de Siwo. Siwo pensó: ahora que el brillo blanco está usando los medios para difundirse, van a meterse en mi territorio. Yo soy quien quiere difundir su mensaje por internet, y ahora el gobierno está de mi lado. Entonces le dijo a Dong-Chik: perfecto, cooperaré. Si el brillo blanco está realmente relacionado con las mazmorras del abismo, los investigaré. Me interesa. Dong-Chik casi no lo podía creer. Le dijo que le darían todo el apoyo necesario. Y añadió que, aunque aún no conocen todos los poderes de Siwo, el hecho de que quiera ayudar así les da esperanza para un futuro mejor. Le agradeció mucho, pero Siwo dijo: no hace falta, hombre, no es para tanto. Siwo se quedó pensando: ¿esto es algo por lo que sentirse tan feliz? Él no lo sentía tan fácilmente. Se preguntaba: ¿qué pasó en Corea durante los 5 años que estuve fuera? Más tarde, Siwo estaba en casa, viendo el celular. Había algunas noticias sobre él, aunque nadie sabía su identidad. Hablaban del tipo que le dio una paliza a los Wyverns. Algunas personas decían que usaba un poder sagrado como una llama, azul divina, y que era muy poderoso. La gente empezó a hacer conexiones y teorías sobre él. Siwo estaba leyendo todos los comentarios, fueran sobre él o casi, hasta que el sistema le avisó que, gracias a Minsu, varias personas se estaban interesando en la fe de Riemen. Siwo dijo: ¿de verdad se lo está tomando en serio, Se explica entonces el plan de Siwo. Era simple. Después de llamar la atención hacia ese jugador oculto a través de Minsu, iba a hacer que el departamento hiciera una conferencia de prensa para hablar sobre un retornado irregular. Y por supuesto, iba a asegurarse de poner la orden de Riemen en el centro de la atención pública. Cuando lograra usar el tráfico del canal de Minsu, con 5.4 millones de suscriptores, entonces sí empezaría su expansión. In-hook le preguntó si creía que ese plan estúpido iba a funcionar. Ni siquiera es tan genial como el que tenían del personaje principal escondiendo sus poderes. Pero de repente, ambos recibieron una notificación de emergencia en el celular. Un portal descontrolado apareció cerca, entonces In-wook salió corriendo para buscar a Sion, para evacuar con ella. Aparentemente, el portal apareció muy cerca del hospital, donde estaba Minsu. Siwo pensó: esto no fue casualidad, ¿verdad? Es demasiado obvio para ser coincidencia. Después de que todos se prepararon para evacuar, Siwo dijo que no iría con ellos. In-hook le dijo que no podía detenerlo de todos modos, y entonces apareció el ejército en su puerta, diciendo que estaban allí para reunirse con Siwo y que eran del departamento. Iban a acompañar a la familia de Siwo, sus hermanos, hasta el refugio más cercano. Siwo debe contactar con Dong-Chik lo antes posible. Más tarde, en un auto, se explica que el núcleo de ese portal aún no fue encontrado. Restringieron el área solo para retornados de rango C o superior. Al llegar al hospital, el portal estaba justo arriba del edificio. Había personas siendo evacuadas, por supuesto, ya que había mucha gente dentro. Siwo piensa que esto es un verdadero nido del caos, y el sistema le muestra una advertencia. Hay una energía muy ominosa cerca de ese portal. Siwo se acerca a donde están los cazadores que lidiarán con la situación.
pero parecían más despreocupados de lo que deberían. Siwo dice que esta área es completamente diferente al exterior. Hay gente llorando desesperadamente. Entonces, Don Chick se acerca a él y le dice que no debe estar acostumbrado, pero así es como funciona. Le explica que, hasta que la asignación de sectores no se haya completado, no pueden iniciar la operación. Siwo no sabía qué significaba eso, y Don Chick le explica que para las personas comunes, los portales del caos son solo desastres, pero para los jugadores son su pan de cada día. Los representantes de cada gremio están dividiendo el área y asignando sectores a los jugadores. Siwo dice que el mundo se ha vuelto interesante con el paso del tiempo, pero admite que solo lo dijo por decirlo, porque en realidad le repugna. Siwo le pregunta a Don Chick si recuerda la conversación que tuvieron ayer sobre sus decisiones respecto a todo esto, el brillo blanco, y le dice que él se encargará de este portal que ahora le pertenece. Le ordena a Don Chick que pida a todos los jugadores que se enfoquen solo en rescatar a los sobrevivientes. Él se encargará del combate. Entonces empieza su transformación, se pone su ropa de papa y obviamente todos a su alrededor quedan impresionados por el poder que emana. Su aura empieza a formar un brillo hermoso, como una aurora boreal en el cielo. Los sobrevivientes dicen que todo eso es muy bonito, pero querían saber qué era. El sistema anuncia que Siwo ha activado la habilidad Santificación, que purifica el área a su alrededor. Gracias a Santificación, los demonios y muertos vivientes tendrán menos poder en esta área y cualquier muerto viviente debilitado desaparecerá automáticamente. Pero al mismo tiempo, el sistema le advierte que la causalidad lo está observando. Siwo se arrodilla y comienza a orar a Riemen, pidiendo un castigo divino para quienes quieren destruir la paz de este lugar. Como es su deber proteger la paz, dedica su propio cuerpo a ello. Mientras tanto, dentro del hospital había una horda de muertos vivientes corriendo detrás de los sobrevivientes, incluyendo a Minsu, quien luchaba con su espada a pesar de estar debilitado. Minsu pregunta si alguien sabe dónde está el jefe de esta mazmorra, y otro le responde que salieron a buscarlo, pero nadie volvió. Minsu dice que no pueden quedarse esperando, tienen que encontrar al jefe ellos mismos. Piensa que ya era difícil de por sí, y ahora, sin ninguna información, están en serios problemas. Estaban desesperados, sin salida, pero Minsu dice que esperen un poco más, seguro que alguien vendrá a ayudar. Al final del pasillo había una salida de emergencia. Encuentran a otra persona en el camino, abren la puerta y suben al techo. Pero allí también había muertos vivientes por todos lados. Minsu entra en pánico, porque no solo había zombies, también estaba Lich Lacas, un seguidor del orgullo, el jefe de la mazmorra. Un Lich es un muerto viviente de alto nivel, y su mera existencia ya infunde miedo. Minsu, siendo un cazador de rango A, no puede enfrentarse a algo así. Mientras los demás lloraban al ver la muerte frente a sus ojos, Minsu piensa que no puede hacer nada, solo esperar el final. Pero entonces, si tan solo hubiera un milagro para salvarlos, comienza a rezarle a su diosa, pidiéndole a Riemen que lo salve, que tenga misericordia de su fiel servidor. Y en ese momento, un gran rayo divino golpea el edificio. Era Siwo, que le dice a Minsu que hizo un gran trabajo, que ahora lo deje todo, en sus manos. Todos quedan en shock, pero Siwo dice que Minsu salvó a todas esas personas, y piensa que llegó en el momento justo gracias a la oración que hizo Minsu. Eso le permitió llegar al techo directamente. El sistema le informa que esto es una prueba de la causalidad. Para romperla, debe enfrentarse al Lich. El sistema le pide que equilibre la causalidad. El Lich dice que el poder de Siwo es bastante molesto, que no sabe de dónde viene ese poder divino, pero que no debería confiar tanto en él, que no debe apostar todo en ese poder para ganarle. Luego dice que pronto todo esto se convertirá en un gran sacrificio, en nombre del gran orgullo. Siwo queda confundido con esas palabras y el sistema informa que la habilidad no agresión sagrada ha sido sincronizada en toda la Tierra y en el Edén. Ahora está activa. Descripción: elimina toda la energía demoníaca en un radio específico. Entonces, Siwo, con su luz divina, empieza a desintegrar a todos los muertos vivientes frente a él. Incluso el Lich queda impresionado por ese poder, preguntándose de dónde venía tanta fuerza. Solo quedó el Lich.
sin ejército alguno, y le pregunta a Siwo qué poder fue ese que eliminó a todo su ejército de una sola vez. ¿Cómo se atreve a humillarlo de esa manera? No va a dejar que nadie salga vivo de allí. Entonces, el sistema avisa que el Lich usó Necrópolis. Toda esa región fue corrompida por la maldición del Lich, y la causalidad de esa área fue completamente destruida. Siwo piensa que eso es una maldición de alto nivel, un hechizo oscuro que crea un espacio donde solo la muerte es bienvenida. Él creó una gran maldición en medio de la ciudad. El Lich dice que esa diosa sin poder a la que Siwo sirve no podrá salvarlo ni salvar a su pueblo. Esta ciudad se convertirá en un gran sacrificio, una ciudad muerta. Siwo responde: «Diosa sin poder, ¿quieres morir?», y dice que solo lo dejó con vida por curiosidad, pero ahora ve que no es necesario. Entonces, prepara un ataque y simplemente lo revienta contra el suelo con un rayo divino poderoso. El Lich sigue vivo, pero claro que no en el estado que Siwo esperaba. El Lich dice que el destino que Siwo busca está equivocado, pero Siwo responde que el destino es que esas personas vivan, no que se conviertan en cadáveres inmundos para él. El Lich se da cuenta entonces: «Fuiste tú. Tú mataste al Doppelganger, ¿no? ¿Y a todo el ejército de mímicos también? ¿Cómo te atreves a arruinar el plan de aquel grandioso?». Pero Siwo cree que habla demasiado y simplemente le patea la cabeza lejos. Aún así, el Lich dice que, aunque Siwo lo mate, la maldición seguirá consumiendo esa ciudad y pronto no quedará nada. En ese momento, Siwo termina por destruirlo con un puñetazo. El sistema informa que ha derrotado el núcleo de ese portal, que ha cumplido con las condiciones para limpiar el portal del caos. Siwo piensa que el Lich tenía razón, y eso es lo que más le molesta. Un lugar corrompido por Necrópolis se convierte en una tierra de muerte. No importa lo que haga en ese ritual, esa región se volverá un infierno en la tierra, produciendo muertos vivientes infinitamente. Tiene una habilidad que podría usar para ayudar, pero es una que nunca quiso usar. Es innecesaria y muy vergonzosa. Sin embargo, al mirar otro rincón del paisaje, ve a los cultistas del brillo blanco, y el sistema le informa que ha activado las alas de la purificación. La causalidad no reacciona, permanece en silencio. Entonces aparecen grandes alas blancas en la espalda de Siwo, como si fuera un querubín, y comienzan a purificar toda el área, dispersando sus plumas divinas y limpiando por completo el efecto de Necrópolis. Don Chick y Minsu, al ver esto, quedan impresionados, boquiabiertos. Después de eso, el número de seguidores comenzó a aumentar como locos, alcanzando los 1800 fieles. Después de ese espectáculo de maravillas y divinidad, por supuesto, la prensa ya estaba allí, varios reporteros con micrófonos y cámaras. La cara de Don Chick no era la mejor, ya que no le gustaba tratar con la prensa. Todos hablaban, escribían artículos, filmaban sus rostros. Don Chick preparaba su discurso y Siwo aún no había dicho nada hasta ese momento. Entonces, Don Chick comienza un comunicado oficial en nombre del departamento y del gobierno de Corea. El señor Kim Siwo regresó a la Tierra recientemente. Él es el jugador secreto que hizo todo aquello con los Wyverns y que está explotando en redes sociales. Don Chick dice que, como las habilidades de Siwo no fueron medidas por un dispositivo mágico de medición de energía, es imposible determinar el alcance total de su poder. Pero según los incidentes del río Park Hun y ahora el portal del hospital, además de la investigación del gobierno coreano, se concluyó que Kim Siwo es al menos de nivel desastre. El público pregunta: ¿no era él el irregular? Nunca había aparecido un irregular en Corea. Don Chick continúa: a partir de este momento, el gobierno de Corea declara oficialmente que poseen un cazador irregular que ha regresado. Ahora es el turno de Siwo de hablar. Se presenta como el líder de la Orden de Rimen y primero va a explicar su religión y cómo obtiene su poder. Después de un largo discurso, cuenta toda su historia a su manera. Todo el mundo queda con la boca abierta y, por supuesto, todos tenían muchas preguntas. Rodean a Siwo, pero él piensa que nadie preguntaría nada después de semejante historia catastrófica que contó. Pero estaba equivocado. Siwo dice que, por supuesto, entiende el escepticismo de todos, pero que demostrará su fe a través de sus acciones.
Creer en la doctrina de Rimen es una decisión completamente personal. Nadie será presionado para unirse a la religión. Siwo piensa que está pareciendo un fanático loco. Él y Don Chick se quedan en silencio por un momento, hasta que el último reportero levanta la mano. Lia Jong, de Gondon News. Siwo piensa que podría ser su última esperanza. El reportero agradece mucho por dejarlo hacer la pregunta y dice que tiene un interés muy personal en la Orden de Rimen. Entonces pregunta, ¿cuáles serán las actividades futuras de esta orden? Siwo responde que, para maximizar la accesibilidad y el atractivo público, la Orden de Rimen va a publicar contenido en MeTube. Todavía no tienen nombre para su canal, pero están abiertos a sugerencias. Siwo piensa que esa fue una excelente pregunta. ¡Qué alivio! Después de responder muchas preguntas, terminan la conferencia ahí, y el sistema le informa que consiguió muchos y muchos fieles para la Orden de Rimen y que completó la misión de fundar una orden. El rasgo del bautismo y el trabajo especial de misionero están disponibles en la tienda ahora. Su nueva misión es expandir la congregación. La dimensión de la diosa es el Edén. El rasgo principal actual es la caridad. No tiene ninguna organización afiliada. Y cuenta con 2.500 puntos divinos. En otro día, con un bonito amanecer y el cielo claro, Siwo está en su celular viendo algunos comentarios algo negativos sobre él y la Orden de Rimen. Le pregunta a su hermano Inwook, ¿me veo como alguien malvado? Inwook le responde que no, pero que tampoco. Parece muy religioso. Entonces Siwo le pregunta, ¿pero parezco alguien malo, por apariencia o por mis acciones? Inwook le dice que no tiene mucho sentido común para socializar y que tampoco transmite esa santidad que debería tener un creyente. Aparte de las alas que le brotaron de la espalda, realmente no parece alguien santo. Y en las noticias terminó pareciendo el líder de una secta extraña. Pero Inwook dice que con solo agitar las alas unas cuantas veces, conseguiría varios fieles. Siwo le dice que se calle. Luego admite que eso en realidad sería bastante efectivo, pero no es como si pudiera hacerlo tan seguido. Antes de usar cualquier habilidad de ese nivel, tiene que considerar una prueba de causalidad. La causalidad es como una balanza que soporta solo cierto límite de sus poderes. Si pasa de ese límite, será penalizado. Eso significa que no puede ir usando sus habilidades como le dé la gana, especialmente habilidades como las alas de purificación, que tienen un gran alcance divino. Inwook le pregunta cómo está lidiando con los comentarios negativos de los haters, porque parece más tranquilo de lo normal. ¿No te frustra que la gente no crea en ti? Siwo dice que no, que solo hizo ese reportaje porque está desesperado, necesita fieles con urgencia. Pero no es el tipo de persona que obliga a otros a unirse. Piensa que si sigue haciendo actos heroicos, su credibilidad aumentará bastante. Así que promoverá la imagen de su orden, y poco a poco los cultos dañinos desaparecerán de Corea. Siwo dice que la gente que reunió gracias a ese reportaje fue un gran comienzo, mucho mejor de lo que esperaba. Entonces, el sistema le informa que la tienda fue actualizada con nuevos ítems. Inwook ve que Siwo se distrae y le pregunta, ¿Una ventana del sistema? Y sí, aparece frente a él el trabajo especial de misionero. La condición para obtenerlo es tener al menos una interpretación doctrinal de nivel 10. La habilidad principal del misionero es el sermón, que aumenta permanentemente los puntos de fe de los fieles en proporción a los puntos del propio misionero. Cuesta 1.500 puntos divinos. Siwo dice que por fin este era el trabajo que más quería. Ser misionero es mucho más importante que inquisidor, por ejemplo, pero al ver la condición se deprime. Se hunde en el sofá, desanimado. La doctrina es la identidad de la religión y el misionero es quien la difunde. Es la tarea más importante para hacer crecer la orden sagrada, y justo ese tipo de persona es la que Siwo necesita ahora. Inwook le dice, «Ánimo, hombre, agita esas alitas», y Siwo le manda a callar, pero aparece otra ventana del sistema para Siwo. Gracias al aumento considerable de fieles en la orden, ahora el alcance de la causalidad le permite aprovechar más el poder de la divinidad, y acaba de recibir un oráculo. Era un celular flotando. Remen estaba intentando hablar con Siwo. «Siwo, ¿me oyes?» «¿Remen? ¿Eres tú?» Inwook se emociona. ¿Es la diosa? Gracias por cuidarnos, diosa.
Remen se ríe y pregunta, ¿este es tu hermanito, Siwo? Más tarde, en una plaza, Remen comenta que él se adaptó muy bien a su familia. ¿No es así? Después de pasar 10 años en el Edén. Siwo dice que ella lo dice porque no ve cómo lo juzgan. Su hermano lo molesta cada vez que tiene oportunidad. Entonces pregunta si algo importante pasó para que ella se comunicara directamente. Remen le explica que gracias a su arduo trabajo, ahora tiene tantos fieles que puede contactarlo directamente. Y eso es genial, porque ahora puede ayudar a tiempo completo a la orden en la tierra. Remen le dice que Siwo es un papa tan dedicado y ocupado que ni siquiera sabe su doctrina. Siwo pregunta cómo sabía que él estaba teniendo problemas con eso. Remen le recuerda lo que le dijo la primera vez que pisó el Edén. Siempre te ayudaré. Ella siempre aparecía con la solución, y ahora también lo hará. Siwo sonríe y dice, está bien, mi diosa que lo tiene todo planeado. Dime cuál. ¿Es el plan? Remen dice que acaba de hacer un acuerdo con el sistema y la dimensión de la Tierra, y que pasó la prueba de causalidad. Entonces, debería aparecer la ventana de estado ahora. El sistema informa. Al comprar la función especial del misionero, puede gastar 1000 puntos adicionales para despachar un misionero. Es decir, tendrá un misionero a su disposición, y este vendrá directamente del Edén. Eso deja a Siwo muy sorprendido. Espera, ¿quieres que secuestre a un tipo del Edén para traerlo a Corea? Remen dice que llamarlo secuestro es exagerar. Es una misión, ya que es un misionero. Siwo dice que, ya entendió, ella tiene ese hábito, ¿no? Ni siquiera sabe si fue el primero en ser secuestrado por ella, pero aparentemente no será el último. Remen le dice que no es así, que fue un voluntario. Es diferente. Siwo pregunta, ¿entonces el misionero que viene del Edén ya sabe todo? Claro que sí. Van a ir mañana al portal del caos. Siwo dice que perfecto, que lo comprará ahora. Gastó 2500 puntos divinos para comprar el trabajo especial del misionero. Y su primer misionero recibió una llamada directa del Papa para cruzar dimensiones. Siwo confirma las coordenadas y dice que no esperaba que el problema del misionero se resolviera tan fácilmente. Gracias a Remen, claro. Sin problema, responde ella. Siwo le pregunta, ¿quién vendrá? ¿Alguien que conozco? Remen dice que es un secreto, una sorpresa. Eso hace que el regalo sea más emocionante, ¿no? Siwo se pone a pensar, espera. ¿Quién puede venir? Cualquiera de los misioneros que conozco es muy problemático. Si llegaste hasta el final, espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.